sabían que no eran de los canónicos. Y griega porque Ptolomeo era griego, mientras que era faraón de Egipcia. Bueno, y algo gracioso, el nombre este de Susana, esto no es nombre ni griego, ni hebreo, ni... ¿Sí? Qué poco original, ¿no? Digo yo. Susana, sí. No sé. Aquí hay muchas Susanas, a lo mejor por el libro, porque no sé qué será. Es hebreo como nombre. Muy bien, entonces vamos a ver la prueba de la canonicidad, y a lo mejor aquí se disipa la duda esta del hermano Carmelo. La prueba de la canonicidad. Se ha propuesto que la prueba de la canonicidad sea la edad del libro, como primera cosa, o el idioma hebreo, y la conformidad... Perdón. Y la conformidad con la Torá. O sea, algunos dicen, bueno, para ser canónico seguramente tenía que ser antiguo, ser en hebreo y que pues se apegue a la ley, a la Torá, ¿no? Pero más bien la prueba verdadera es el testimonio de Dios, el Espíritu Santo. El testimonio de Dios, el Espíritu Santo, sobre la autoridad de su propia palabra. O sea, Él mismo nos ha dicho, así ha dicho Jehová. Él mismo ha dejado su firma en cada uno de estos libros, ¿sí? Los 39 de nuestra Biblia, del Antiguo Testamento. Este testimonio halló una respuesta de reconocimiento, fe y sumisión del pueblo de Dios desde siempre. Esa es la prueba. O sea, Dios mismo firmó cada uno de estos libros y el pueblo los reconoce. Pero recordemos que Dios es el que pone el canon, porque no es la iglesia la que va a decir, pues estos. Eso es lo que quiere hacer la Iglesia Católica, de reconocer otros libros. Pero aquí el que pone el canon es Dios, y Dios ha dicho, este es libro, este también, yo hablé por este profeta, yo también hablé por este, y eso lo tenemos ahí. El pueblo iba reconociendo, Sí, como cuando Dios estaba hablando. así es. Nosotros como pueblo de Dios solo reconocemos, es verdad, esto es de Dios, esta es palabra de Dios. Tenemos fe en que es así y nos sometemos a su canon. Sí. Ahí hay una cita de Young, a ver si Antonio la puedes leer, por favor. Dice, me cota Young el canon del Antiguo Testamento en la Revelación y la Biblia. A estos y otros criterios propuestos debemos replicar con una negativa. Los libros canónicos del Antiguo Testamento fueron divinamente revelados y sus autores fueron santos que hablaron al ser arrebatados por el Espíritu Santo. En su augusta previsión, Dios dispuso las cosas de tal manera que su pueblo reconociera y recibiera su palabra. Tal vez no podamos explicar ni comprender a entera satisfacción cómo introdujo esta convicción en los corazones de ellos respecto a la identidad de su palabra, pero sí podemos seguir a nuestro Señor, que estampó el imprimatur de su infalible autoridad sobre los libros del Antiguo Testamento. El imprimatur es una forma elegante de decir el sello, la firma. Estampó esa firma de su infalible autoridad sobre los libros del Antiguo Testamento. Es parecido al caso del Nuevo Testamento también, porque se mencionan que Pablo escribió cartas que no están, pero solo las que están fueron reconocidas por la iglesia primitiva como que era la palabra de Dios, aunque podía haber escrito otras cosas. Claro, sí. Pero el pueblo iba reconociendo inmediatamente la autoridad de Dios en su presencia. Así es. Entonces, ese es el verdadero, la verdadera prueba de la canonicidad, ¿no? El testimonio de Dios. Siguiente, teorías liberales de la canonicidad. Los eruditos liberales explican la triple división del canon hebreo como el resultado de 3 etapas separadas
en la composición de los libros. Claro, volvemos a lo mismo, son personas que se acercan a la Biblia como cualquier otro libro. Entonces ellos no creen que sea divino, no creen que es inspirado por Dios. Entonces encuentran esta división tripartita y los testimonios de Josefo y que hemos visto de los padres de la iglesia, hablando de 3 divisiones, y dicen, bueno, pues entonces ahí está, son 3 etapas en el desarrollo del Antiguo Testamento. Segundo punto ahí, ellos tienen que negar que Dios ha hablado. Entonces la Torá, por ejemplo, ellos dicen, emanó de sucesivos agregados que comenzaron en el 850 antes de Cristo. O sea, eso es muy tarde. Sí. Estamos hablando de que el Éxodo ocurrió en 1445 y seguramente poco después Moisés, si no es que ya había empezado, durante el desierto terminaría el Pentateuco, excepto los últimos capítulos de Deuteronomio. Y eso es 1400, 1390 si me apuras mucho, por ahí. Pero 850 es una gran diferencia. Luego hubo un documento posterior entre el 750 y el 650 a.C. Y esto que estamos viendo aquí os va a preparar para la siguiente clase, porque la siguiente clase hay un diagrama de cómo ellos piensan que se desarrolló el Antiguo Testamento. Este documento de acá y se pegaron, y luego y es un quitapega, es cortapega de un montón de documentos, ¿no? Entonces ellos dicen, en la época de la reforma de Josías, segundo de Reyes 23, Deuteronomio llegó a ser canónico. O sea, Josías, ahí se escribió Deuteronomio, dicen ellos, porque ellos niegan que Moisés lo haya escrito, por las cosas que hemos visto en la exposición vuestra de arqueología, ¿no? La escritura fue muy tarde, no puede ser, etcétera, etcétera. Todo falso, sí. Entonces ellos dicen, no, cuando estaba Josías, ahí es que Deuteronomio llegó a ser canónico, siendo aceptado por reyes y por el pueblo. No sé si os acordáis, es la historia de que se encuentra un rollo en el templo, haciendo limpieza y ordenando el templo, se encuentra un rollo y le dicen, Josías, aquí está el rollo de la palabra de Dios. Y era Deuteronomio, ¿no? O sea, para ellos es Deuteronomio y se lee al pueblo y todo el pueblo se va en pos del Señor, de Jehová. Entonces dicen, ¿ves? Ahí es cuando se les ocurrió escribirlo para unificar al pueblo en torno a Jehová. Y se les ocurre esto, ¿no? A los liberales. Durante el exilio babilónico, Ezequiel inspiró a los levitas a escribir el ritual y las secciones sacerdotales. Ezequiel ahí. Y bueno, pues vamos a ver la refutación. Vamos a Deuteronomio mismo. ...31... 9. Deuteronomio 31, 9. Pascal, puede ser. Y luego uno cada uno. Después el siguiente, Moisés. Escribió Moisés esta ley y se la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Hasta ahí. O sea, Moisés escribió esta ley, está diciendo, y la dio a los sacerdotes y a todos los ancianos de Israel. ¿Sí? Siguiente, hermano Moisés. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Así es. Entonces, una copia se mantuvo junto con el arca. ¿Sí? Algunos dicen que los judíos saben dónde está el arca. Nosotros sabemos que ya se sabe dónde está y tal.
¿Estará ahí esa copia? No lo sabemos, ha pasado tanto tiempo y guerras y cosas, pero bueno. Entonces ahí esos versículos explican que Moisés dio instrucciones de colocar una copia autorizada de la ley en el arca del pacto, o junto al arca del pacto. Los profetas, o sea, eso es en cuanto a la Torá, lo que dicen los liberales. Los profetas, pues ellos dicen, bueno, fueron reunidos en una lista autorizada entre los años 300 y 200 antes de Cristo. Si os dais cuenta, los 400 años de silencio son justamente en este periodo. Entonces ellos dicen, no, en este periodo se hizo la lista definitiva, autorizada. Ciertas partes de Isaías, Joel y Zacarías no pudieron haber sido escritas sino hasta el siglo III antes de Cristo, los años 200. Ellos no pueden aceptar que Dios haya dado profecías que se hayan cumplido en un futuro. O sea, el modo que ellos se acercan a la profecía es, no. Este profeta lo vivió, lo está viviendo, lo está viendo delante de sus ojos y escribe como si le hubieran revelado que eso iba a pasar, ¿sabes? Entonces, para ellos no puede haber profecía que se cumpla, porque entonces están ante un problema ellos. Tienen que reconocer que es palabra de Dios o de un ser superior, ¿no? Para ellos simplemente son descripciones de lo que ya estaban viviendo los profetas. Y aquí la refutación es: el criterio para establecer cuáles libros pertenecían a los profetas era su paternidad literaria, no su fecha. O sea, los libros tienen el nombre de los autores. No sé muy bien cómo va este argumento. El criterio para establecer cuáles libros pertenecían a los profetas era su paternidad literaria, no su fecha. No sé. El que la ha escrito y no... Sí, era para saber en qué grupo aparecían, era por el nombre. O sea, por el escritor, por el autor. Sí, y no la fecha en que fueron escritos. Y no la fecha que... pues Pero si eso hubiera sido así, sería la Biblia llena de mentiras, porque si estaban escribiendo lo que estaba ocurriendo y lo escriben en forma de que Dios se lo dijo en el pasado, es con una intención bien deliberada de engañar, de decir, esto es lo que va a pasar cuando está ocurriendo en ese momento. Entonces sería a propósito dar una idea engañosa de que Dios dijera que pasaría. Exacto. Y eso es lo que quieren hacer ver, porque no tienen otra. Finalmente, los escritos, la tercera división, no fueron recopilados, en muchos casos ni siquiera escritos, hasta después de la recopilación de los profetas. O sea, primero los profetas y luego los escritos. Recordemos, ellos lo ven como etapas, ¿no? Alegan que se adquirió una especie de canonización preliminar hasta el hipotético concilio de Jamnia, en el año 90 después de Cristo. O sea, ellos se basan en ese concilio, en ese supuesto concilio, para decir, ya ves, ahí es cuando se cerró el canon. Y ya hemos establecido que eso no fue así. 90, ¿no? En 90, sí, 90 después de Cristo. No fue ahí cuando se cerró el canon, simplemente se estaban discutiendo 3 libros sobre su canonicidad, pero eran charlas, oye, porque tú qué piensas, yo qué pienso y tal, y ya está. Y refutación, gran cantidad de los escritos fueron redactados antes que los primeros libros proféticos. Si te fijas, los escritos Ruth, por ejemplo, es el tiempo de los jueces, mucho antes que los profetas. Entonces,
Las unidades de cada división fueron formadas prácticamente a la vez. Los eventos en Jamnia eran simples discusiones y no pretendían establecer un canon. Es lo que hemos dicho. Muy bien, pues hasta ahí. Es decir, que ellos niegan lo que han hecho los Soferim en los masoretas, pues, Pues sí. no más. Sí, Porque estaba ya hecho 400 antes de Cristo y ya basta. Porque los masoretas no han cambiado nada. Ujú, exacto. Han recopilado lo que los Soferim habían hecho, no más. Ujú. Sí, y le han agregado cosas y tal. En cuanto a los vocales y esto. Claro, pero no más. No han cambiado No, el los texto. textos ni nada. Bien, ¿comentarios? Bueno, pues oramos, ¿sí? ¿Quieres decir? Que al final el que no quiere creer no quiere creer. Exacto, el que no quiere, por eso digo, el que se acerca a la Biblia con ya una disposición de esto no puede ser la palabra de Dios, pues lo va a argumentar por todos lados y no va a querer aceptarlo. Pero en fin. Muy bien, vamos a orar. ¿Sí? Padre, gracias Señor, te damos porque tú nos has dado la fe para creer en este libro tal como tú lo presentas. Sabemos que tú no puedes ser un Dios engañoso que nos hable con mentiras cuando tú demandas que seamos veraces en nuestro andar y Señor también, como dice tu palabra, sea todo hombre mentiroso y tú Dios verdadero, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y rogamos que sigamos apreciándola aún más, lo que tenemos aquí en nuestro idioma y en nuestras manos. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, gracias. Los la septanto ya se destruyó cuando se destruyó la